¿Están gozosos de estar en la casa del Señor? Dese un aplauso por estar en la casa del Señor. Siempre es gozoso estar aquí en la casa del Señor. Amén. A pesar de que siempre he dicho, es más fácil estar ahí adorando al Señor que de repente ser usado por el Señor para entregar la palabra. Es una responsabilidad bastante grande de estar entregando el mensaje del Señor. Amén. Me recuerdo la última vez que estuve aquí, uno siente tanto el peso de la responsabilidad del Señor que uno busca, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y esa vez yo estaba en blanco y no tenía nada para entregar del Señor. Y les cuento, hoy día estoy igual. Así que vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo tiene para esta iglesia hoy día. Amén. Claro, es que ya yo no soy yo, pues cuando ya uno agarra vuelo, ya no es uno, es el Espíritu Santo que habla a través de uno, ¿cierto? Los que han estado en este lugar saben. Amén. ¿Están gozosos de estar en este lugar? Yo también estoy gozoso de estar aquí en la casa del Señor, junto a ustedes. Los veo contentos, los veo alegres. Me gustó hoy día estar alegre en el culto, porque uno, a pesar sea jueves, domingo, uno día a día tiene que adorar al Rey de Reyes, pero adorarlo con todo su ser. Amén. Porque saben que si hay algo que detiene al cristiano, es cuando está decepcionado, cuando está triste, cuando está no está ni siquiera él en el lugar que tiene que estar. Si hay algo que frena al cristiano, es cuando está un poco deprimido, ¿o no? A veces no queremos venir ni a la iglesia. Y yo creo que en la iglesia ahora, cuando yo hablaba al Señor, yo estuve hace un tiempo atrás, de hecho hasta antes de la prédica anterior, sí estaba así, me tocó mucho la prédica del domingo, cuando el pastor en un momento dijo, estaba ahí en un lugar donde te sentías solo, nadie te quería, sentías que oraban por el de al lado y a ti no te pescaban ni en bajada. Yo estuve así, hace un tiempo atrás algunos le llaman en la tierra del olvido. ¿Ah? Ahí estuvimos en la tierra del olvido. Sentía que oraran por todos, y uno estaba aquí en la alabanza y entregaba, y uno decía, necesito llenarme, y era como que todas las puertas estaban cerradas. Y eso muchas veces el cristiano lo saca de donde está y terminas a lo mejor queriendo alejarte, terminas desanimado. ¿Cuántos le ha pasado que han estado desanimados y no han querido ni siquiera venir a la iglesia? ¿Saben? En los tiempos de hoy eso es lo que está pasando con muchos cristianos. Porque si no pasara eso, estas sillas estarían todas llenas. Muchos están decepcionados. Dicen, ¿para qué predicamos si el mundo va de mal en peor? ¿Cierto? Y nos sentimos solos. Pero ¿saben? El Señor siempre está con nosotros. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que viene para nosotros ahora? ¿Qué es lo que necesitas para nosotros? Y Él decía, necesito que vuelvan a levantarse. Y yo decía, pero ¿cómo poder explicar y poder sacarlos de la decepción o del desánimo que a veces la iglesia tiene? Y decía, buscando mi presencia, buscando solo mi presencia. Y por eso ahora quiero compartirles más que nada que una palabra es una historia, ¿saben? Es parte de la palabra, pero es parte de que cuando me cuesta, porque digo, este rey tiene el nombre como trabalengua, es Nabucodonosor. Nabucodonosor, yo digo, todavía no me lo aprendo, delante estuve, porque ese nombre para mí es un trabalengua. ¿Ya? Hubo un momento en que él destruyó el templo de Salomón, ¿cierto? E Israel fue exiliado. Pero después de, creo que fueron algo de 60, 66 años, unos pocos volvieron. Y la misión que ellos tenían era reconstruir Jerusalén y también reconstruir el templo. Pero ellos venían desanimados porque habían sido exiliados.
venían súper desanimados porque veían una ciudad en ruinas. Y saben, Dios usó un profeta para hablarle a su pueblo. Voy a leer primero la palabra que Dios me dio y después vamos a orar por ella y vamos a tratar de entrar un poco en lo que quiero poder exponer. Es como le decían delante a Patito: Patito, ¿sabéis qué? Tengo un plato de tallarines, pero sé que el Espíritu Santo los va a alinear. Amén. Vamos a leer la palabra que está en Ageo 2, del 1 al 9. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio de los profetas Ageo, por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra. Dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Al leer este contexto de esta palabra es bonito, ¿cierto? Es bonito lo que va a suceder. Pero saben, como les explicaba en un principio, el pueblo de Israel, se me olvida el nombre del rey, Nabucodonosor, ¿cierto? Dijimos que había destruido el templo, había exiliado al pueblo de Israel, pero llegó un momento, ¿cierto?, en que se le dio la orden a algunos de volver. Pero ellos volvieron y, ¿saben?, solo veían ruinas. Decían: ¿cómo vamos a construir esto? ¿Cómo lo vamos a construir? Y para poder más o menos ir entendiendo la historia, nos vamos a ir al capítulo 1 de este mismo Ageo. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a ir versículo a versículo para ir entendiendo un poco lo que iba pasando. Amén. Vamos al capítulo 1. Dice: en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Ageo era un profeta que vivía ahí en Judá, en Jerusalén, y fue usado justamente para decirle al pueblo que tenían que reconstruir el templo. ¿Ya? Hijo de Daniel y gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, vamos al 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué es lo que dice el pueblo? No ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea... Él está hablando del templo
que fue destruido por Nabucodonosor. ¿Ya? Y le está hablando a los pocos que llegaron, entre ellos el que habla del gobernador y el sacerdote, que era en ese mismo tiempo, que era Josué, que no es el mismo Josué ese de que le dicen esfuérzate y sé valiente, no, este otro. ¿Ya? Y dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa sea reedificada. Dale nomás, reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, sigamos, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas y atesorarlas, y esta casa está desierta. Mira, ¿qué es lo que quiso decir ahí? En ese tiempo era tanto lo que ellos temieron de llegar y vieron ruinas, ¿ya?, que ellos se preocuparon de llegar y reconstruir su casa. Y atesoraron su casa. Y solo se preocuparon de su casa. Por eso dice que la atesoraron. Es como nosotros en este tiempo nos preocupáramos solo de nuestra casa, solo de lo que a nosotros nos conviene, de nuestras cosas, y no de la casa del Señor. ¿Me entienden? Dice, y esta casa está desierta, se refiere al templo del Señor. Sigamos con el otro. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Dale al otro. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en un saco roto. Dale al otro. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Vamos a ver, dice, meditad en vuestros caminos, mantengámonos. Si se dieron cuenta, él dice, bebí y no eres saciado. Coméis y prácticamente quedáis con hambre. Trabajáis y tu sueldo se te va entre medio de las manos. Eso que ellos atesoran su casa. ¿Por qué? Porque dejaron el templo de lado. Se refugiaron en su casa, en sus propios problemas. Pusieron más importante su vida, su casa, su trabajo, todo antes que el Señor. Entonces, tenían para comer, pero no se saciaban. Tenían para beber, trabajaban, pero el sueldo no les alcanzaba. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál fue la orden que le dio? Reedificar la casa. ¿Qué le está queriendo decir? ¿Qué es más importante para el Señor? ¿Que tú estés encerrado en tu casa o estar en la casa del Señor? ¿Qué es más importante? Ellos estaban decepcionados. Llegaron a un lugar donde habían puras ruinas. Solo ruinas. Ellos edificaron su casa y atesoraron tanto que se olvidaron del Señor. Sigamos al otro. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los dispersaré de un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia,
y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. En este momento el pueblo entendía que debían estar en la casa del Señor. Pero saben que era tal la ruina, porque era tal la construcción de ese templo, que se necesitaba una mano de obra tan grande para poder construirlo nuevamente, que ellos decían, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir lo que Dios nos está pidiendo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si necesitamos tanta mano de obra. ¿Y saben qué pasó? El pueblo se volvió a caer. Volvió a entrar como en depresión. Y el templo estuvo 16 años más botado sin construir. Porque la gente ya estaba desanimada. Decía, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer si no hay más gente? No tenemos las herramientas necesarias para construir este templo. Y ahí es donde voy yo a la palabra de hoy. Vamos al capítulo 2, creo que del versículo 2 en adelante. El capítulo 2 del versículo 2 en adelante. Dice, habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo. Vamos al otro. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Sabe por qué lo preguntaba? Porque habían ancianos que habían conocido el primer templo y ellos veían la majestad de ese templo y tenían pena y lloraban porque no había cómo volver a hacer ese templo. Dice, ya haya visto la casa. ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? Sigue el siguiente. Pues ahora Zorobabel dice, esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra. Dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Se dan cuenta que él le muestra que el templo no estaba, pero él dice, recobren ánimos, esfuércense, porque yo estoy con ustedes. Él no les dice hagan el mismo templo, sino que les dicen esfuércense, hagan lo mejor posible, pero yo estaré con ustedes. ¿Están aquí? Yo estaré con ustedes, dice el Señor, pero esfuércense, sean valientes, ¿cierto? Vamos al siguiente. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, asimismo mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis.
Él habla de cuando los sacó de Egipto. ¿Se acuerdan cuando estaban prisioneros? Los hizo cruzar el mar. Y Él dijo que el Espíritu de Él estará. Ese mismo Espíritu es el que está con Él. Y está con ellos. Cuando tú llegaste a este lugar, cuando tú llegaste a los caminos del Señor, ¿de dónde crees que te trajo el Señor? ¿No te trajo de Egipto? ¿No andabas ahí vagando en Egipto? Mas dijo, cuando estés conmigo, mi Espíritu estará contigo. Y Él está conmigo, no sé si contigo, pero está conmigo. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Sigue, Pato. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? ¿Quién es el deseado? ¿Alguien lee la palabra aquí? Pensé que estaba solo. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren la promesa que tenía para ellos. Miren la promesa que tenía. Esfuércense, sean valientes. Yo estaré con ustedes, con el mismo espíritu que les prometí cuando los traje a mi camino. Cuando los traje a mi camino. ¿Saben que cuando a ellos los trajeron, es cierto que ellos tenían que, decía que iban a la tierra que producía leche y miel, pero a Moisés le dijo, sácalos al desierto, porque necesito que en el desierto me adoren. No dijo que en la tierra prometida, dijo, necesito que en el desierto me adoren. O sea, no dijo que iba a ser fácil, ¿cierto? Y dice, yo haré temblar. Si tú te esfuerzas, si tú eres valiente, si tú estás en mi casa y edificas mi templo y trabajas para el templo, yo haré temblar la tierra, y haré temblar las naciones, y haré temblar todo. Porque viene el día en que el deseado de las naciones llegará. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién estamos esperando? Al Señor, el deseado de las naciones, ¿cierto? Y llenaré esta casa de mi gloria. Entonces imagínense, si anteriormente el Señor les dijo, estás trabajando para ti, estás encerrado en tu casa, todo lo exterior al templo es más importante que mi casa. Y le cerró la lluvia de los cielos. Y aunque bebían, no se saciaban. Y aunque tenían para comer, no se satisfacían. Y aunque tenían ropa, pasaban frío. Y aunque tenían trabajo, el sueldo se les hacía nada. ¿Cuántos se han visto en esa situación? ¿Saben por qué? Porque no trabajan en la casa del Señor. Porque están desanimados. Porque están en su casa. Porque muchos prefieren su trabajo, su casa, y no estar aquí. Si leemos toda esta palabra, ¿qué le importa más al Señor? ¿Que estés en su casa o trabajando en la casa del Señor? Y nosotros nos preocupamos cuando dice que hemos de beber, que hemos de vestir. Si yo no trabajo, no como. Si yo no trabajo, no me visto. Si yo no trabajo, no tendría ni siquiera una casa. ¿Quieren una casa? Trabajen en la casa del Señor. ¿Quieres ser independiente? Trabaja en la casa del Señor. Tal vez pasaste por el desierto o estás en el desierto. Te tengo una noticia. Si trabajas en la casa del Señor, el Señor te va a sacar de ahí. El Señor te va a sacar del desierto.
Porque Él dice, sigamos en el 8. Mía es la plata y mío es el oro. ¿De quién es la plata? ¿De quién es el oro? ¿Trabajaremos en la casa del Señor? ¿Se dan cuenta? Muchos miramos la casa del Señor como en segundo plano. Pero te digo algo, al Señor le importa cuánto tú trabajas aquí. Porque mientras más trabajas en la casa del Señor, más Él te da. ¿Están aquí? Sigamos hasta el otro, hasta el 9. Patito, el 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Saben? Cuando yo leía esta palabra, porque yo le decía, Señor, yo estaba mal. Se los prometo, hermano, que yo estaba mal hace enero, febrero. De hecho, aquí a muchos hermanos le pedí que oraran por mí. Porque a pesar de que yo sentía, yo estaba con todos ustedes, estaba en mi casa, me sentía solo. Y decía, Señor, necesito una palabra tuya. Y de repente yo veía al pastor y pasaba por el lado mío y nada. Y yo le decía, ¿acaso estoy en la tierra del olvido? Y lloraba. Y cuando leía esta palabra, el Señor me mostraba la gloria que esta iglesia tenía antes. Daba lo mismo donde estuviera. Y que aquí hay muchos que aún recuerdan esos tiempos, donde aquí los jóvenes eran muchos, eran motivados, salían, andaban en las plazas. ¿Sabes? Yo no pertenecía aquí, pero hay unas redes sociales por ahí que uno seguía y siempre copuchaba y veía cómo se esforzaban. Después de estar en esta iglesia, también mostraban cómo era esta iglesia antes. Todos motivados, todos. Y la gloria del Señor estaba aquí. Pero ¿saben? Pasó lo mismo que en este pueblo. Se fueron deprimiendo. Fueron buscando sus intereses. Y dejaron los intereses del Señor de lado. Pero el Señor me decía, esta es la palabra de este año. Esta es la palabra para esta iglesia. Hay que volver a levantarse con esfuerzo. Hay que reedificar, y reedificar significa volver a levantarse, volver a levantar los cimientos, volver a levantar. Y a lo mejor si tienes que empezar de cero, empiezas de cero. Pero ¿sabes cuál es la promesa? Que la gloria postrera será mayor que la anterior. Pero tienes que creer. Tienes que trabajar aquí, en la casa del Señor. Aquí voto a muchos que dicen, pero si el Señor conoce mi corazón, yo estoy trabajando por Él. Yo trabajo para Él. Pero ¿cuánto trabajas para la casa del Señor? Hay son muchos que dicen, el Señor conoce mi corazón. Yo trabajo para el Señor. ¿Sí? Y en la casa del Señor. Y en el templo del Señor. Él mandó a reedificar su templo. Y reedificar a lo mejor no es lo mismo. Edificaríamos en las mismas partes. Reedificar es hacer algo nuevo. Vamos a hacer algo nuevo. O sea, Dios una estructura quiere cambiar. Pero el Señor dice,
que la gloria postrera de este lugar va a ser mayor que la primera. Hoy el Señor dice, ya no te preocupes más de tus cosas, preocúpate de las mías, que yo me preocuparé de las tuyas. Venimos de a lo mejor 1 o 2 años en que todo salía mal, en que cada plan, cada cosa que programaste no te salió. Mas el Señor dice, preocúpate de mi casa. Preocúpate de mi casa. Porque mía es la plata y mía es el oro. ¿Qué te quiere decir con eso? Yo voy a solucionar tus problemas. Yo te voy a bendecir. Si porque no trabajaste en la casa del Señor, Él detuvo la lluvia, ¿qué crees tú que va a hacer cuando tú empieces a moverte? Cuando tú empieces a trabajar para el Señor. ¿Acaso no serás bendecido? Entonces, ¿cuántos de los que están aquí pueden entender que no hay nada más importante para el Señor que trabajar en su casa, que trabajar en su templo? Yo hoy día me gozo, porque sabes, a lo mejor tú todavía no lo ves, pero yo sí he visto la gloria de esta casa. Un día el pastor me dijo, mira más allá, vas a ser grande, ¿cierto? Va a ser grande. Y yo creo que esta casa va a ser grande. Pero no depende de los pastores. Sí, Dios le dará el plan a ellos para ver cómo trabajamos. Pero se necesitan los obreros que crean que esta casa va a ser grande. El otro día me reía y hice un chiste arriba, porque el pastor dentro de su palabra dijo que los que estábamos aquí ya no éramos levitas, éramos adoradores según el orden de Melquisedec. Para que vea que yo le pongo atención, pastor. Y yo me largué a reír porque yo dije, sí, pues si estos son levitas, pues. Le evitan estar aquí, pues. Están en su casa. Y ustedes también son muchos levitas, porque le evitan estar en la iglesia. No, no hay que evitar estar en la iglesia. Hay que estar en la casa del Señor. ¿Acaso el Espíritu Santo en el libro de los Hechos no se movió en el templo? ¿Y donde estaban todos unidos y unánimes? ¿O estaba cada uno en su casa? ¿O estaba cada uno pensando lo que ellos querían? No, hermanos. Estaban en la casa del Señor. Pensaban lo mismo, oraban lo mismo, hacían lo mismo. Eso significa ser unánimes. Porque si no diría, estamos juntos. Pero cuando está cada uno en su casa, o los que están a través de las redes sociales viéndolo en su casa, les digo, saben, tienen que estar aquí. Porque muchas veces no están aquí porque no quieren. Muchas veces no llegan aquí porque no quieren. Pero el Señor ya está hablando. Empiecen a trabajar en la casa del Señor. Empiecen a trabajar en el templo del Señor. Ya lo que pasó para atrás, pasó. Su palabra dice que Él, ya las cosas viejas pasaron, mas se las hará todas nuevas. ¿Cuántos quieren lo nuevo del Señor? Yo quiero lo nuevo del Señor. Pero yo lo quiero, yo lo creo. Yo no levanto mi mano aquí y decir amén porque tengo que decir amén. Es porque yo lo creo. Amén. Tienes que creerlo en tu corazón, tienes que atesorarlo en tu corazón. Porque muchas veces decimos amén por decir amén. Y sabes, ya al culto siguiente ya no estás aquí.
¿Se escuchó, cierto? Muchas veces han dicho, trabaja para el Señor, trabaja para él, y trae a uno más. Y a veces no llega ni con el esposo, hermano. ¿Quieren que esta casa despierte? Despertémosla. La única que quiere es la Mirta, ¿ve, pastor? Por eso no llega nadie. Si la única que quiere es la Mirta. ¿Quieren que esta casa sea grande? Traiga uno más, pues, hermano. Pero tráigalo a trabajar a la casa del Señor. Y no se desanimen. Hay muchos que se desaniman, como les decía al principio. Es que predicamos y le hablamos a la gente y seguimos, pero este mundo va de mal en peor. Bueno, les tengo una noticia, no va a mejorar. Este mundo ya no va a mejorar. Estamos en los últimos tiempos. Pero todavía allá afuera están los que han de ser salvos. Y el Espíritu Santo dice que los va a traer. Pero los va a traer a una casa que esté unida, que esté orando por ellos. Y te vas a dar cuenta que cuando tú vayas a estar orando aquí, el que pase allá afuera va a sentir la presencia del Señor y va a llegar aquí de rodillas. Pero tenemos que despertar a orar. Tenemos que orar no solamente por lo que nosotros queremos. Yo estoy seguro que tú te levantas, gracias Señor por lo que hiciste hoy día, gracias porque me diste esto, gracias porque me diste lo otro, gracias porque pasó esto, y en ningún momento te acordaste de los que están afuera. La palabra dice, pedís y pedís más. ¿Se entiende? Muchas veces pedimos. Y el Señor no cumple, porque pedís y pedís mal. Y a veces ni siquiera entramos en el propósito del Señor. Hoy el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero te será revelado trabajando en la casa del Señor. No hay otra manera. Yo hoy día lo único que les puedo decir es que el Señor dice, trabajen en la casa del Señor. Dejen de preocuparse de sus cosas. Porque mío es el oro, mío es la plata. Y yo les voy a mostrar que la gloria de este lugar será mayor que la que tuvo antes. A los que son más ancianos, a los que son más antiguos, no voy a decir ancianos, a los que son más antiguos en esta iglesia, ya dejen de llorar por lo que pasó, o dejen de traer las cosas pasadas al presente. Veamos todas las cosas nuevas, veamos todo lo nuevo que Dios va a hacer en esta casa, atesorémoslo y trabajemos por eso. Quiero que te pongas en pie.